Dicen que León es el signo del brillo puro de la fuerza creativa que irradia desde el corazón hacia el mundo del fuego, que guía, inspira y eleva. Pero lo que casi nunca se dice, y lo que este nuevo ciclo viene a revelar sin piedad, es que incluso el sol más radiante debe atravesar su propia noche. Hay momentos en la vida en los que la luz no desaparece, sino que se repliega hacia adentro, como si el alma misma cerrara las cortinas para obligarte a mirar lo que nunca quisiste enfrentar. Y este precisamente es el umbral en el que León está entrando, un ciclo oscuro que no llega para destruirte, sino para desarmarte, para que finalmente recuerdes quién eres cuando ya no tienes ningún escenario en el que actuar, porque la verdad, incómoda esa, que León suele evitar, es que una identidad construida sobre el reconocimiento externo tarde o temprano se agrieta. Y cuando el aplauso se apaga, cuando las personas que antes te miraban ahora se alejan, cuando la vida te niega el papel de protagonista que creías necesario, ahí comienza la verdadera iniciación. Este ciclo oscuro no es castigo, es revelación. Lo que cambiará tu destino no será la oscuridad en sí, sino la forma en que decides atravesarla. Te convertirás en un león que ruge para no sentirse vulnerable, o en uno que se atreve a entrar en la cueva para recuperar el fuego que había perdido. Durante este período empezarás a notar signos cansancio profundo, aun cuando duermes confusión sobre tu propósito, distanciamiento con personas que antes parecían imprescindibles, bloqueos creativos que te obligan a repensar lo que realmente quieres construir. Puede que sientas que has perdido tu magnetismo, tu claridad o tu impulso, pero nada de eso es una caída real. Es simplemente el alma retirándose a un territorio más silencioso, donde ya no puedes engañar a nadie ni a ti mismo sobre lo que verdaderamente te mueve. Este nuevo ciclo te invita a enfrentar una pregunta que cambiará tu destino. ¿Quién eres cuando ya no hay luz que te ilumine desde fuera? La respuesta no se encuentra en el rugido, sino en el pulso interno. No está en las máscaras, sino en la esencia desnuda. Y aunque ahora te parezca un descenso, en realidad estás entrando en la fase más poderosa de tu trayectoria, aquella donde el león deja de depender del mundo para encenderse a sí mismo. Prepárate. Lo que estás a punto de descubrir no solo transformará la forma en que te ves, sino la forma en que el destino mismo te reconocerá. Hay un momento en la vida de todo león en el que el sol parece descender. No se apaga, no desaparece, pero baja su intensidad como si una mano invisible estuviera cubriendo su brillo para obligarlo a mirar hacia adentro. Este es el inicio silencioso del ciclo oscuro. No comienza con un desastre, ni con una ruptura dramática, ni con una traición evidente. Empieza con algo mucho más sutil y desconcertante, la sensación de que algo en ti ya no encaja con la vida que llevas. Ese leve desajuste, casi imperceptible al principio, es la señal de que tu sol interior está entrando en un proceso de reconfiguración profunda. Para un signo que ha vivido toda su existencia guiado por su fuego,
esta caída luminosa se siente como una pérdida de identidad. De repente lo que antes te motivaba ya no te enciende. Lo que antes te sostenía ahora te pesa. Los proyectos que antes te inspiraban comienzan a sonar vacíos, como si ya no pertenecieran a la versión de ti que está emergiendo. Y aquí ocurre el primer choque del ciclo oscuro. El ego de león ese que ha construido un mundo alrededor de su brillo se resiste con todas sus fuerzas a aceptar el cambio. Porque si no estás brillando, sigues siendo tú. La respuesta, aunque duela, es sí, pero es una versión tuya que aún no conoces. Una versión que no se basa en el aplauso ni en la validación, sino en la verdad desnuda de lo que tu alma realmente desea. Y para que esa verdad pueda nacer, la vieja luz debe desmoronarse. No porque sea falsa, sino porque ha cumplido su ciclo. Lo que una vez te sostuvo, ahora te limita. Lo que una vez te dio forma, ahora te encierra. La caída del sol interior trae consigo síntomas que muchos leones confunden con fracaso. Te sientes cansado sin motivo. Te cuesta tomar decisiones que antes eran automáticas. Evitas espacios en los que antes brillabas sin esfuerzo. Pasas más tiempo solo incluso cuando no lo planeas. Y lo más desconcertante, la creatividad, ese don natural de león, comienza a apagarse. No porque haya desaparecido, sino porque está mutando hacia una forma más madura, más honesta, más alineada con tu propósito real. Este cansancio espiritual no es un obstáculo, es una purificación. Es el cuerpo energético diciéndote que no puede sostener identidades que ya no pertenecen a tu futuro. Pero si quieres atravesar este ciclo con sabiduría, debes resistir una tentación muy fuerte, la de intentar forzar tu brillo anterior. Muchos leones, cuando sienten la caída del sol, intentan recuperarlo mediante exageración, sobreesfuerzo, hiperactividad o incluso relaciones que cumplen la función de espejos emocionales. Pero todo eso termina rompiéndose porque el ciclo oscuro no permite disfraces. La caída del sol interior, aunque inquietante, es el preludio de algo mayor. Es el anuncio de que tu alma está preparando un renacimiento que no dependerá de escenarios, audiencias ni máscaras sociales. El fuego que viene no será prestado por el mundo, será forjado desde tu profundidad más oculta. Pero antes de que eso ocurra, necesitas atravesar este descenso, sin juzgarlo, sin pelear contra él, sin intentar escapar. Este es el inicio de tu transformación real. No un final, sino el desplazamiento hacia un territorio donde tu luz dejará de ser una actuación para convertirse en una presencia. Si la caída del sol interior marca el inicio silencioso del ciclo oscuro, este segundo momento es el más incómodo, el más revelador y el más difícil de aceptar para un león, la confrontación con el orgullo herido. Porque lo que realmente duele no es perder brillo, sino descubrir cuánto de tu identidad dependía de ser visto, admirado o reconocido. Y aunque nadie quiere admitirlo, León ha construido gran parte de su fuerza
sobre la respuesta del mundo exterior. Cuando esa respuesta cambia, o cuando se vuelve fría, distante o indiferente, algo profundo dentro de León se quiebra. Este quiebre no es castigo, es el espejo. El espejo que aparece cuando ya no puedes sostener una versión inflada de ti mismo. El ciclo oscuro coloca a León frente a su herida más negada, la necesidad de validación. Es una herida antigua, arraigada en experiencias que quizá nunca confesaste, en silencios que te marcaron en momentos donde quisiste brillar para sentirte suficiente. Y aunque la madurez te enseñó a parecer fuerte, independiente o incluso superior, la verdad es que una parte de ti siempre ha temido no ser visto en lo esencial. Durante esta etapa pueden aparecer situaciones que golpean directamente tu orgullo, proyectos que no funcionan, personas que dejan de prestarte atención, relaciones donde tu rol deja de ser central, críticas que antes no te afectaban, pero ahora te atraviesan como flechas. No entiendes por qué te duele tanto, y ahí está la clave. No te duele la situación, te duele la historia que se activa detrás de ella. El ciclo oscuro hace visible lo que León ha escondido durante años, el yo que actúa para recibir amor. El yo que exagera para sentirse importante. El yo que se aferra a su identidad luminosa para no enfrentar su vulnerabilidad. Este es el yo performativo, la máscara más elegante del zodiaco, la forma brillante que León usa para no mostrar lo que realmente siente cuando nadie lo mira. Pero en este punto del viaje, esa máscara se cae sin permiso. No porque hayas fallado, sino porque tu alma necesita que la verdad se revele. Cuando ya no puedes sostener la actuación, aparece el yo real más sensible, más profundo, más honesto. Y aunque al principio te sientas desnudo o expuesto, esta revelación es la medicina que el ciclo oscuro trae para ti. Hay un error muy común que León comete en esta fase: creer que el rechazo o la falta de reconocimiento significa que ha perdido su valor. Pero lo que realmente está ocurriendo es que el universo te está quitando el combustible externo para que encuentres tu fuente interna. No se trata de que el mundo deje de verte, se trata de que tú empieces a verte sin el mundo. El orgullo herido no es la herida final, es la puerta. La puerta hacia un liderazgo más consciente, hacia una identidad más sólida, hacia una creatividad menos dependiente de la aprobación. Pero solo se abre si te atreves a mirar la sombra del reconocimiento, sin justificarte, sin defenderte, sin huir hacia una imagen más cómoda de ti mismo. Este es el tramo del ciclo donde muchos leones retroceden, intentando recuperar su brillo antiguo. Pero quienes se quedan, quienes resisten la incomodidad sin disfrazarla, quienes permiten que la herida hable, descubren algo que no sabían: que la verdadera fuerza de León no está en ser admirado, sino en ser auténtico. No en ser perfecto, sino en ser íntegro. No en ser visto, sino en ser verdadero. Y cuando llegas a ese punto, cuando la necesidad de reconocimiento deja de dirigir tu destino, ocurre un cambio silencioso, pero gigantesco. Tu luz
empieza a renacer desde un lugar que nadie puede apagar. Si las primeras etapas del ciclo oscuro desestabilizan tu identidad y exponen la fragilidad detrás del orgullo, esta tercera fase lleva la revelación aún más lejos. Las relaciones comienzan a actuar como espejos kármicos. Personas que antes te sostenían ya no parecen estar en sintonía contigo. Vínculos que antes eran fluidos se vuelven tensos, confusos o emocionalmente cargados. Dinámicas que solían darte seguridad ahora despiertan incomodidad o incluso dolor. Nada de esto ocurre por azar. En el ciclo oscuro, León atrae o es confrontado por figuras que reflejan exactamente aquello que necesita ver para evolucionar. Este es el momento en que te das cuenta de que cada relación, desde la más íntima hasta la más casual, está revelando una parte de ti que no habías querido reconocer. Hay personas que llegan con una suavidad inesperada, despertando tu lado más vulnerable, y otras que entran con una fuerza casi disruptiva, obligándote a establecer límites que nunca antes te atreviste a marcar. Algunas relaciones se sienten como espejos distorsionados, exagerando tus defectos o amplificando tus inseguridades, mientras que otras actúan como portales, abriéndote caminos de conciencia que jamás habrías visto solo. Pero la verdad más difícil de aceptar es esta: en este ciclo oscuro, los conflictos relacionales no son fallas, son revelaciones. Cuando alguien te critica, te duele la crítica o la memoria antigua de no haber sido suficiente. Cuando alguien se aleja, lloras por la persona o por el miedo ancestral de no ser elegido. Cuando alguien te desafía, reaccionas a la situación actual o a la sombra heredada de haber tenido que ser fuerte para ser amado. El universo utiliza a las personas como espejos, no para castigarte, sino para mostrarte dónde tu ego emocional sigue atrapado. Uno de los aprendizajes más importantes para León en esta etapa es comprender que las relaciones no giran alrededor de su presencia, su brillo o su capacidad de inspirar. Aquí la vida te enseña con una claridad, a veces dolorosa, que amar no significa ser el centro, sino ser capaz de escuchar. Y escuchar no solo al otro, sino a lo que la interacción revela sobre ti. El ciclo oscuro te obliga a dejar de reaccionar desde el orgullo y empezar a responder desde el corazón. Muchos leones, al sentir el desequilibrio en sus vínculos, tratan de recuperar el control emocional, demostrando más actuando, más intentando reconquistar la centralidad perdida. Pero esa estrategia deja de funcionar. No puedes manipular un espejo para que te muestre otra imagen. Solo puedes cambiar tú. Durante esta fase, también es común que regresen personas del pasado. Viejos amores, amistades rotas, figuras que dejaron una marca emocional profunda. No vuelven por casualidad. Vuelven para cerrar ciclos, para mostrarte lo que ya no eres, o para recordarte una herida que aún no terminaste de sanar. Algunos regresan para un cierre definitivo, otros para ayudarte a ver el camino que aún no te atreves a tomar. Es posible que también encuentres relaciones nuevas sumamente intensas que parecen venir cargadas de destino.
No te equivoques, estas conexiones no llegan para salvarte, sino para catalizar tu transformación. Algunas traerán dulzura, otras lucha, pero todas cumplen la misma función: despertar la parte de ti que ya no puede seguir viviendo desde el personaje. En esta etapa, las relaciones dejan de ser refugios emocionales y se convierten en laboratorios del alma. Lo que ves en los demás es lo que necesitas reconocer en ti. Lo que te hiere es lo que aún no has resuelto. Lo que admiras es lo que aún no has abrazado plenamente. Cada vínculo se vuelve una enseñanza viva, y cuando aceptas esta verdad, ocurre un giro profundo. Dejas de culpar a los demás por lo que sientes y empiezas a observar cómo cada relación está moldeando tu ascenso hacia una versión más consciente, más humilde y más auténtica de ti mismo. Si en las primeras fases del ciclo oscuro, León siente cómo su luz disminuye y sus relaciones se transforman en espejos incómodos, esta cuarta etapa inicia una mutación distinta, más profunda y más decisiva: el renacimiento creativo. Para un signo regido por el Sol, la creatividad no es un pasatiempo, ni un privilegio, ni un ornamento del ego. Es su modo de existir, su forma de respirar, su lenguaje más íntimo. Por eso, cuando el ciclo oscuro altera esta fuente, León no solo pierde inspiración, pierde dirección. Pero aquí comienza la alquimia. Durante este tramo te darás cuenta de que la creatividad que antes brotaba con facilidad ya no responde a los mismos estímulos. Actividades que antes te llenaban ahora se sienten vacías. Ideas que antes fluían ahora se estancan. La motivación se vuelve intermitente, impredecible, a veces totalmente inalcanzable. Para la mayoría de los signos, esto sería simplemente frustración. Para León es una crisis existencial. Pero esta crisis es la puerta hacia un renacimiento mayor. La verdad es que tu creatividad no está muriendo, sino despojándose de su piel vieja. Lo que estás experimentando es la muerte del fuego superficial, ese que buscaba impacto, aplausos, reconocimiento o identidad, y el despertar de un fuego más profundo, más sabio, más alineado con tu alma. En este ciclo, la vida te obliga a hacerte una pregunta que rara vez te habías planteado. ¿Por qué creas? Si tu respuesta era porque me inspira, porque me gusta, porque quiero expresarme, el ciclo oscuro te llevará más hondo. Creas para afirmarte, para ser visto, para demostrar algo, para evitar el silencio interno, o porque tu espíritu no puede hacer otra cosa. Aquí es donde muchos leones se resisten intentando reactivar el brillo anterior mediante esfuerzos forzados, proyectos impulsivos, exceso de actividad, necesidad de resultados rápidos. Pero nada funciona. Todo parece romperse, retrasarse o disolverse antes de concretarse. Esto no es mala suerte, es redirección. El universo está protegiendo tu fuego auténtico de quedar atrapado en una versión de ti que ya está muriendo. A medida que el ciclo avanza, notarás señales curiosas, ideas que antes parecían locas, ahora te llaman.
Caminos creativos que nunca consideraste comienzan a abrirse. Talentos olvidados empiezan a despertar. Intuiciones que habías ignorado insisten con fuerza inesperada. Es como si la vida te empujara hacia una renovación inevitable, una reconfiguración completa de tu identidad creativa. Y aunque al principio pueda parecer caótico, este proceso es extremadamente preciso. Estás siendo reconstruido desde la esencia. Una revelación clave aparece en este punto. Tu creatividad ya no puede nacer desde el ego, solo puede nacer desde el alma. Esto lo cambia todo. Tus proyectos futuros llevarán un peso emocional distinto, una madurez que antes no tenías, una profundidad que solo se obtiene atravesando la oscuridad. Lo que crearás después de este ciclo no será algo bonito, impactante o brillante. Será algo verdadero, algo que no necesita aplausos para sostenerse. Este renacimiento creativo también transformará tu propósito. Puede que sientas el impulso de cambiar de camino, de redefinir tu misión profesional, de abrir espacios que antes te parecían demasiado riesgosos o demasiado grandes para ti. Pero ahora, todo ese miedo se convierte en combustible. El fuego que renace después de la oscuridad es más estable, más íntimo y más poderoso que el que tenías antes. En esta fase, tu alma empieza a recordarte quién eras antes de importar tanto lo que pensaban los demás. Empieza a mostrarte lo que te mueve de verdad, lo que tiene sentido, lo que vibra contigo, lo que te enciende desde dentro, sin necesidad de admiración externa. Ese es el fuego que sobrevivirá a todo, y cuando esta chispa renazca por completo, comprenderás que lo que perdiste no era tu luz, sino tus cadenas. Si el renacimiento creativo te lleva a descubrir un fuego más auténtico, esta quinta fase del ciclo oscuro profundiza aún más, desplazando tu conciencia desde la necesidad de demostrar hacia la capacidad de simplemente ser. Aquí, León atraviesa una iniciación que casi ningún representante del signo espera: la iniciación del silencio. El león, símbolo del rugido del escenario, de la presencia dominante, se ve obligado a entrar en un territorio donde su poder no proviene del sonido, sino de la quietud. Y es precisamente esta paradoja lo que transforma por completo su corazón. En este tramo notarás que tu energía empieza a volverse más introspectiva. Ya no tienes el impulso de hablar tanto, de explicar tanto, de convencer tanto. Ya no sientes la urgencia de probar quién eres. Y aunque al principio esto puede asustarte, porque parece que estás perdiendo parte de tu identidad, en realidad estás ganando algo mucho mayor: la conexión directa con tu verdad interior. El silencio no es vacío, es un templo. Es el lugar donde escuchas lo que tu alma ha intentado decirte durante años. Durante este proceso se derrumba uno de los mitos más grandes de León: la idea de que liderazgo significa ocupar el centro. Este ciclo oscuro te enseña que un verdadero líder no dirige desde la cima del escenario, sino desde la claridad del corazón.
que la fuerza no proviene de la atención, sino de la presencia, que el respeto genuino no se conquista con brillo, sino con coherencia. Aquí es donde te vuelves más sabio, cuando descubres que no necesitas rugir para ser escuchado. El silencio también te muestra dónde has confundido amor con admiración. Aquí comprendes que el afecto más profundo no se construye desde el personaje que interpretas, sino desde la vulnerabilidad que aceptas. En esta fase podrás sentir que las conexiones auténticas se fortalecen mientras las superficiales se desvanecen. No porque fallaste, sino porque ya no estás dispuesto a sostener vínculos que requieren que seas más de lo que realmente eres. A nivel emocional, esta etapa puede traer una calma nueva, casi desconcertante. No es que ya no sientas intensidad. León siempre siente compasión, sino que la intensidad ahora se mueve hacia adentro. Como si tu corazón estuviera aprendiendo a latir desde un ritmo más profundo, más consciente. Surge un tipo de paz que no proviene de la ausencia de problemas, sino de la aceptación de tu propia vulnerabilidad. Un tipo de fortaleza que ya no necesita máscaras. Sin embargo, esta iniciación no está exenta de desafíos. Habrá personas que interpretarán tu silencio como distancia o frialdad. Habrá situaciones donde sentirás la tentación de volver a tus viejos patrones, reaccionar, imponer, controlar. Pero cada vez que regreses al silencio, notarás que ese impulso pierde fuerza. Y eso es señal de evolución. Porque el león antiguo respondía desde el ego. El león que emerge ahora responde desde el corazón. En esta fase también se despierta algo que habías olvidado, la intuición. Al callar el ruido externo, empiezas a escuchar señales, sincronías, percepciones que antes ignorabas porque estabas demasiado ocupado brillando. Ahora puedes sentir con más claridad qué personas te nutren y cuáles te drenan, qué proyectos están alineados con tu futuro y cuáles pertenecen a una versión vieja de ti mismo. El silencio afila tu percepción, te da visión. Y esa visión es la que abrirá la puerta hacia el verdadero cambio de destino. Cuando aceptas esta iniciación, cuando te permites caminar sin rugir, descubres que tu luz no necesita ser mostrada para existir. Simplemente es. Y desde ese estado, desde esa presencia silenciosa, empieza a revelarse la línea temporal que realmente te pertenece. Hasta este punto, el ciclo oscuro ha desmantelado lo que dabas por seguro, tu identidad luminosa, tus relaciones, tu creatividad, incluso tu forma de liderar. Pero todo este proceso tenía una finalidad: preparar el terreno para que veas lo que siempre estuvo allí y nunca habías tenido el valor o la claridad de mirar. En esta sexta etapa, algo profundo comienza a moverse. No es una idea, no es una emoción, no es un deseo repentino. Es una sensación, una corriente silenciosa que te indica que tu destino ha empezado a reconfigurarse. Aquí es donde la vida empieza a revelar lo que podríamos llamar la línea temporal oculta, un camino que siempre estuvo disponible para ti, pero que no podías tomar mientras seguías viviendo desde tu versión antigua.
Esta línea temporal no se activa con esfuerzo, se activa con coherencia. No aparece porque la pides, sino porque te convertiste en alguien capaz de sostenerla. Comienzas a notar cambios sutiles, pero constantes conversaciones que te abren puertas inesperadas, oportunidades que parecen caer del cielo, encuentros significativos con personas que resuenan profundamente contigo, intuiciones que te conducen hacia decisiones que antes habrías evitado por miedo o por orgullo. No son casualidades. Es el destino alineándose con la versión más auténtica que has construido en la oscuridad. Este tramo también te obliga a soltar la ilusión de control. Durante años, León quiso dirigir su vida desde la voluntad. Yo decido, yo determino, yo construyo mi camino. Y si bien esa fuerza ha sido una parte hermosa de tu esencia, ahora entras en una forma más avanzada de madurez espiritual, comprender que el verdadero poder no es controlar el destino, sino colaborar con él. Cuando te alineas con la línea temporal oculta, la vida deja de sentirse como una batalla y empieza a sentirse como una conversación. La transformación interior que atravesaste te permite ver lo que antes no veías, los patrones que te desviaban, los vínculos que te agotaban, las ambiciones que nacían del ego y no del alma. Y al verlos, la realidad externa comienza a cambiar. No porque tú la fuerces, sino porque ya no eres compatible con lo que antes tolerabas. Eso es lo que finalmente mueve el destino, el cambio vibratorio, no el esfuerzo compulsivo. En este punto, también puede aparecer un fenómeno común. En los ciclos de expansión, la vida te ofrece dos caminos simultáneos. Uno te lleva hacia lo conocido, hacia lo cómodo, hacia lo que ya dominas. El otro te llama hacia lo incierto, hacia lo grande, hacia lo que tu alma siempre quiso, pero tu ego nunca se atrevió a intentar. El error sería elegir desde el miedo. La sabiduría es elegir desde tu nueva frecuencia. La línea temporal oculta suele manifestarse con 3 señales claras. Sientes una dirección, incluso si aún no ves el destino final. Te llega ayuda de fuentes inesperadas. Lo que ya no pertenece a tu futuro empieza a caer por su propio peso. Y sí, parte de este proceso implica pérdidas. Personas que se alejan, proyectos que no continúan, puertas que se cierran antes de que puedas entender por qué. Pero ahora sabes que nada de esto es castigo. Es poda, es espacio, es preparación para la expansión que viene. Cuando un león atraviesa de verdad su ciclo oscuro, el universo lo reconoce. No como antes, no por su brillo externo, sino por la coherencia de su fuego interno. Y cuando eso ocurre, el destino cambia. Se desvía hacia la línea temporal donde tu grandeza no es un personaje, sino un estado de conciencia. Lo que viene después de esta fase no es un retorno a tu luz antigua, sino la revelación de una luz que aún no conocías, una luz que nació en la oscuridad para guiarte hacia la vida que siempre te estuvo destinada. Llegamos al final de este viaje, pero no al final de tu transformación. Porque cuando un león atraviesa su propio ciclo oscuro,
no emerge siendo el mismo. No podría. La oscuridad no fue un castigo, no fue una caída, no fue una pérdida de valor. Fue un templo, un lugar donde el ego se quebró lo suficiente como para que el alma pudiera hablar. Y ahora, al salir de esta noche profunda, lo que despierta en ti no es la antigua versión brillante que el mundo conocía, sino una presencia más silenciosa, más poderosa, más real. A lo largo de este ciclo, aprendiste que tu luz no dependía del escenario, ni del aplauso, ni del reconocimiento. Que tu fuerza no era el rugido, sino la capacidad de sostener tu fuego, incluso cuando nadie lo veía. Que tu valor no provenía de ser el centro, sino de mantenerte fiel a tu verdad, aunque eso significara caminar solo. Y es aquí donde el destino empieza a inclinarse a tu favor, cuando dejas de necesitar ser visto para poder existir. Las heridas que este ciclo sacó a la superficie no fueron accidentes. Cada una te mostró un fragmento de tu historia que necesitaba sanarse. Cada persona que se alejó, cada silencio que te dueles, cada proyecto que se detuvo, todo cumplió una función: despojarte de lo que ya no pertenecía a tu próximo nivel de evolución. Porque el león que entra en la oscuridad no es el mismo que sale. Y tú lo sabes. Lo sientes. Este nuevo capítulo no te pide que recuperes tu brillo antiguo. Te pide que descubras la luz que nació dentro de ti cuando todo lo externo dejó de sostenerte. Te pide que abraces la intuición que despertó en tus momentos de silencio. Te pide que camines desde el corazón, no desde el personaje. Te pide que lideres con presencia, no con demostración. Y lo más importante, te pide que confíes. Que confíes en la línea temporal que empezaste a activar. Que confíes en los caminos que se abren sin esfuerzo. Que confíes en que tu fuego es suficiente incluso cuando es suave. Incluso cuando es íntimo. Incluso cuando nadie lo aplaude. Porque ahora lo entiendes, la verdadera grandeza de León no está en el rugido que intimida, sino en la luz que transforma. Y aquí, justo en este punto donde tu alma se alinea con tu destino, comienza el verdadero cambio. No un cambio pequeño, no un ajuste, no una mejora. Un cambio total, profundo, irreversible. Bienvenido al nuevo ciclo. Bienvenido a tu nuevo destino.